Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión. Y bueno, habíamos estado comentando que íbamos a subir un video acerca de los relevadores. Y bueno, aquí tenemos un relevador de 5 patas. Es más o menos como los que tienen Chrysler. Lo primero que debemos de saber de los relevadores es que tienen una nomenclatura. Vamos a... no tiene la nomenclatura, sí, aquí está. Ahorita realizamos las conexiones. En sí, un relevador lo que hace es controlar una corriente grande por medio de una señal pequeña. Dejen que enfoque bien para ver la nomenclatura. Si recuerdan, antes en los carros o en los contactos de las luces se llegaban a quemar muy seguido y empezaban a hacer corto o se achicharraban los plásticos. Esto es porque cuando nosotros jalábamos la palanca pues pasaba directamente la corriente hasta los focos, y pues los focos son de los que demandan más corriente, al igual que la bomba, al igual que corrientes directas a faros auxiliares y demás. Entonces lo que se empezó a hacer es poner este tipo de dispositivos que se llaman relevadores, que lo que son es por medio de una señal pequeña y un bobinado, van a controlar, por medio de una señal pequeña van a controlar una corriente grande por medio de unos contactos. Entonces, normalmente, o más bien en los que tienen este tipo de nomenclatura, 85, 80, 85, 86, 87 y 30, nosotros lo que vamos a ver es que el 85 y el 86 van a ser nuestras señales. El 30 va a ser nuestra conexión a corriente o tierra. El relevador tiene la peculiaridad de que podemos controlar tierra o corriente según lo que vayamos a necesitar. En este caso, 85 y 86 van a ser las patas de control o la parte de control. Una corriente directa que viene por medio de un fusible, y la otra viene siendo una tierra que lo va a controlar normalmente la computadora, o si nosotros instalamos podemos poner una tierra directa todo el tiempo, y por medio de la luz el switch de las luces, supongámoslo así, cuando jalemos vamos a meter aquí la corriente y vamos a cerrar el circuito. Entonces podemos controlar ya sea con corriente o con tierra. Si vamos a controlar con corriente necesitamos tener la conexión a tierra, y y si la computadora lo va a controlar, normalmente lo que controla es la tierra y vamos a ver una corriente directa. Ahora, esa es la parte de control. La parte de fuerza, en este caso tiene 87 y 87A. Si vemos aquí el diagrama, tenemos que el 30 está unido al 87A y el 87 no. Cuando se active esta parte, o la parte de control active, los platinos van a dejar de tener contacto con el 87A y van a tener contacto con el 87. Esto se le conoce al 87A, se le conoce como comúnmente cerrado, porque aunque esté inactivo el relevador va a tener contacto con la corriente, y al 87 cuando está apagado, normalmente abierto, se le conoce NA y NC. Cuando el control active, el contacto 87A de pasar de normalmente cerrado se va a abrir, porque los platinos van a tener contacto con el 87, y el 87 que era normalmente abierto se va a cerrar y vamos a tener el control. Vamos a ver cómo es esto. Nosotros ahorita vamos a realizar las conexiones con una batería así directa y vamos a ver cómo funcionan. Vamos a realizar las conexiones y continuamos. Ok, bueno, en este tipo de relevadores la parte de control viene siendo, déjenme acercar un poquito más y que enfoque. La parte de control va a ser las patitas, esta, lo que es esta y esta. Inclusive nosotros tenemos conectado este cable a corriente, aquí viene,
con un probador de 12 y checamos, aquí tenemos corriente. Igual aquí, porque esta es la salida. Como comentaba, tenemos un contacto. Esta es la corriente directa que vamos a ver. Esta debe de tener un fusible, al igual que esta. Ahorita estamos haciendo solo unas pruebas y un video explicativo. Entonces, aquí tenemos corriente. En esta patita vamos a tener corriente. Y en la otra, igual, con sus debidas protecciones, sus fusibles. Entonces, déjenme hacer bien la conexión. Aquí está. Ok, ahí está. Con la lámpara de 12 conectada a tierra estamos viendo que tenemos dos corrientes. La parte de control, si nosotros activamos, escuchamos cómo activa el relevador. Ahora, lo que comentaba, tenemos un contacto normalmente abierto y un normalmente cerrado. La patada en medio, vemos que no alumbra, pero si nos ponemos en esta, entonces con esto podemos saber que es normalmente cerrado el de en medio, y esta es la normalmente abierta. Cuando nosotros vayamos a hacer la conexión, vamos a agarrarnos ahorita aquí con un LED, bueno, con una lámpara de pulsos. Vamos a hacer aquí la conexión. Déjenme hacer aquí la conexión para poder hacer que vean qué es lo que pasa. Déjenme realizar la conexión y continuamos. Ok, tenemos la lámpara conectado al negativo y lo tenemos en la patita de en medio, en el que es normalmente cerrado. Con la lámpara de 12 lo que vamos a hacer, déjenme que haga bien contacto. Ok, ahí está. Con la lámpara o el probador de 12 volts, lo que nosotros vamos a hacer es que, ahí están las conexiones. Con la lámpara de 12 volts lo que vamos a hacer es, igual que estábamos haciendo hace unos instantes, vamos a cerrar el circuito o vamos a activar el relevador. Ahí está. Y vean cómo se apaga el LED. Como comentaba, pasa de ser normalmente cerrado a un normalmente abierto. Y ahora, ¿qué pasa si nos conectamos en la otra pata en la que es normalmente cerrado? Como ven, aquí tenemos el control, una corriente pequeña y la salida, una corriente o un consumo elevado. ¿Qué fallos podemos tener aquí en este tipo en el relevador convencional? Que esté abierto el bobinado. Una manera de saber si está abierto o no el bobinado es hacer esto nada más. Conectamos uno a tierra o uno a corriente y el 85 a tierra, el 86 a una corriente, y debemos escuchar que el relevador acciona. Si no acciona haciendo esto, el relevador está abierto, ya el bobinado interno ya está dañado, hay que cambiarlo. Otro fallo es que por ejemplo, hagamos esto y el normalmente abierto no trabaje. Es decir, que cuando nosotros energizamos se escucha el clic del relevador, pero no sale la corriente. Ya nosotros tendremos que conectar la corriente y no sale. Eso quiere decir que los platinos ya están muy dañados, que ya pueden estar picados y que ya no hacen contacto. Y por eso
ya no trabaja el relevador. O otra falla es que el relevador, el bobinado pues tiene cierta inductancia, ciertas características, y después de un rato deja de trabajar. Entonces, por ejemplo, esas son las fallas un poquito más complicadas, porque supongamos que estamos así, tenemos la señal todo el tiempo y de repente se muere. No es que se muera la señal o que se apague, sino que el relevador deja de trabajar y empieza a hacer esto, porque ya el bobinado ya empieza a tener problemas, y ahí es donde no sabemos cómo está trabajando. Pero puede hacer este tipo de fallos, que haga esto. Lo podríamos dejar conectado bastante rato y ver qué es lo que pasa. Si después de un rato se apaga, este relevador ya no sirve. Y lo mismo con la salida. Puede ser que no deje de hacer clic y que se apague, porque los platinos se calientan, se expanden y pues ya no hacen bien contacto. Entonces esto es un video de cómo trabaja un relevador de 5 patas de Chrysler. Vamos a estar haciendo de otro tipo de relevadores. Si les gusta la información, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal y denle like. Búsquenos en Facebook como Servicio Orión y con gusto ahí estaremos atendiendo para citas. Y esperamos leer sus comentarios en la parte de abajo. De nuestra parte sería todo. Ya habíamos comentado ya de que íbamos a hacer un video de los relevadores. Entonces pues aquí está. Después de rato ya vieron que es algo muy sencillo y muy rápido. Con una lámpara de pulsos, una de 12 volts, lo podemos hacer de la manera más rápida. Entonces espero que les guste el video y que les sirva. Les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión y nos vemos hasta la próxima.